Vamos a resolver lo primero de todo los ejercicios que nos quedaban pendientes. Quizá nos saltemos alguno por ser demasiado fácil, pero bueno. A ver, el ejercicio 45 de la página 148. El apartado A ya lo habíamos hecho, vamos a hacer el apartado B. Que es muy parecido. Tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a pintarlo así. Con el ángulo recto aquí. Y 10 centímetros de hipotenusa y 6 centímetros en este cateto. Nos dicen que el ángulo alfa es este de arriba. Entonces, cuando nos dicen quién es el ángulo, sabemos que el cateto opuesto es el que está enfrente. Luego, este es el cateto opuesto. Y el cateto contiguo es el que toca alfa. Este de aquí. Luego, este es el cateto contiguo. Por supuesto, esta es la hipotenusa. Solo hay una hipotenusa para un triángulo. Rectángulo en concreto. Muy bien. Nos piden hallar seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Lo primero, el seno de alfa, ¿quién es? Opuesto partido por hipotenusa. Ahora el opuesto es 6 centímetros y la hipotenusa es 10. Luego esto es 3/5. ¿Quién es el coseno de alfa? Pues contiguo partido por hipotenusa. Ahora aquí hay un problema, claro. La hipotenusa yo sé que es 10, pero el contiguo no lo conozco. El contiguo no está. Entonces, hay maneras más avanzadas, como veremos luego, de sacar todas las razones trigonométricas, pero ahora simplemente lo que vamos a hacer es encontrar el contiguo. Como tenemos un triángulo rectángulo y conocemos dos catetos, automáticamente podemos sacar el que falta, ¿no? Contiguo cuadrado, que es un cateto, más opuesto cuadrado, que es el otro cateto, 36, es hipotenusa al cuadrado, 10 al cuadrado, 100, ¿no? Luego contiguo al cuadrado es 100 menos 36, que es 64. Luego el contiguo es la raíz de 64, positiva. Por supuesto, la raíz de 64 es más menos 8, pero como es una distancia lo que estamos calculando, nos quedamos tan solo con la positiva y siempre sin perder de vista las unidades, ¿vale? Luego el contiguo mide 8 centímetros y a partir de aquí la cosa es trivial, ¿verdad? Contiguo partido por hipotenusa podemos simplificar por 2 y nos da 4/5. La tangente de alfa es opuesto partido por contiguo. Y ahora podemos hacer esto también. El opuesto es 6 y el contiguo es 8, 6/8. Entre 2, 3/4. Y esto es lo que nos pedían. Muy fácil, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a poner 46, que es muy parecido al 45, pero añadiendo algún detalle menor que es interesante, ¿vale? Entonces vamos a pararnos mucho en el A y el B ya lo hacemos mucho más rápido. Nos dan un triángulo. Nos dicen que es rectángulo. Entonces, sabiendo que es rectángulo, por el dibujo, vamos a hacerlo bien, ya sabemos quién va a ser el ángulo recto. Entonces, este por supuesto es el ángulo recto. Y ahora nos dicen 10 centímetros este cateto de aquí. Y 24 centímetros este cateto de aquí. Nos dicen que esto es alfa, bueno, que esto es beta y que esto es alfa. Y ahora nos piden las razones trigonométricas de todos los ángulos. Luego nos piden quién es el seno de alfa, quién es el coseno de alfa y quién es la tangente de alfa. Y también quién es el seno de beta, quién es el coseno de beta y quién es la tangente de beta. Muy bien. Bueno, entonces cuidado aquí, porque dependiendo de qué ángulo consideremos, el opuesto es uno o el opuesto es otro. Por ejemplo, ¿quién es el seno de alfa? El seno de alfa es, esto es alfa, ¿no? Es el cateto opuesto a alfa partido por la hipotenusa, que además no la conocemos, ¿de acuerdo? Sin embargo, el seno de alfa entonces es esto entre esto. Sin embargo, el seno de beta es el opuesto a beta, que es este de aquí, partido por la hipotenusa.
Luego entonces, mientras que el seno de beta es esto entre esto, el seno de alfa es esto entre esto, ¿vale? Entonces hay que decir de quién es opuesto cada uno y de quién es contiguo. Entonces, ¿quién es el seno de alfa? Pues el opuesto alfa partido por la hipotenusa. ¿Quién es el coseno de alfa? Pues el contiguo de alfa partido por la hipotenusa. ¿Quién es la tangente de alfa? Opuesto de alfa partido por contiguo de alfa. Como quién es opuesto y quién es contiguo depende de qué ángulo estoy mirando, y hay que tener mucho cuidado. ¿Quién es el seno de beta? El opuesto a beta, que es el contiguo alfa, partido por hipotenusa. ¿Quién es el coseno de beta? Pues el contiguo de beta, partido por hipotenusa. ¿Y quién es la tangente de beta? Opuesto de beta, partido por contiguo de beta. Bueno, esto es muy fácil de hacer si tenemos los tres lados. Lamentablemente nos falta la hipotenusa, ¿vale? Pero afortunadamente tenemos el teorema de Pitágoras, ¿no? Luego vamos a ir un poquito rápido. Cateto cuadrado más cateto cuadrado es hipotenusa al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya, sin más historias. En fin, 24 al cuadrado más 10 al cuadrado es 676, que es la hipotenusa al cuadrado, ¿eh? Luego la hipotenusa es la raíz cuadrada positiva de esto, que naturalmente da 26. Centímetros, no perdáis de vista las unidades, ¿vale? 26 centímetros. Luego decimos que la hipotenusa son 26 centímetros. Muy bien. Y ahora a partir de aquí es muy fácil, ¿no? Porque ya tenemos opuestos, contiguos y demás. Entonces vamos a hacerlo en un momentillo. Seno de alfa. A ver, lo primero. Perdón. El opuesto de alfa es 24. Luego entonces, opuesto de alfa que es 24, partido por hipotenusa que es 26. Podemos dividir por 2. 12 treceavos. Muy bien. Ahora, coseno de alfa es contiguo de alfa entre hipotenusa. 10 partido por 26, 5 treceavos. Muy bien. Y ahora, tangente de alfa. Opuesto a alfa partido por contiguo alfa. 24 partido por 10. 12 quintos. Muy bien. Vamos a por el seno, coseno y tangente de beta. Ahora para el ángulo beta. El opuesto es 10 y el contiguo es 24. Si os fijáis, el opuesto de uno es el contiguo de otro y el opuesto de otro es el contiguo de uno. Entonces, seno de beta es opuesto de beta, que es 10, partido por hipotenusa. La hipotenusa, por supuesto, es común a los dos. Luego esto es 5 partido por 13. ¿Y el coseno de beta? Pues contiguo a beta, que es 24, partido por hipotenusa, que es 26. Luego esto es 12 partido por 13. Y la tangente, opuesto a beta, que es 10, partido por contiguo a beta, que es 24, que es 5 partido por 12. Y ahora fijaos en una cosa curiosa, porque vamos, es bastante fácil de entender, pero es importante. El seno de alfa es lo mismo que el coseno de beta. ¿Por qué? La hipotenusa es la misma para los dos. La hipotenusa es la misma, por supuesto, porque el triángulo solo tiene hipotenusa. Pero el opuesto de alfa es exactamente lo mismo que el contiguo de beta, 24 en los dos casos, ¿vale? El opuesto de alfa es el contiguo de beta. Luego el seno de alfa es el coseno de beta, ¿vale? Y naturalmente el coseno de alfa es el seno de beta, ¿vale? Los dos valen lo mismo, 5 treceavos y 5 treceavos. Luego coseno de alfa lo mismo que seno de beta, y seno de alfa lo mismo que coseno de beta, ¿vale? Y ahora, la tangente. Como opuesto y contiguo se intercambian entre sí, con la tangente ocurre otra cosa distinta. Y es que la tangente de alfa y la tangente de beta son inversas. La tangente de alfa
es 1 partido por tangente de beta. Se cambia numerador por denominador, porque opuesto cambia por contiguo. Y de la misma manera, por supuesto, tangente de alfa. Y pues de la misma manera, tangente de beta es 1 partido por tangente de alfa. ¿Vale? Ahora, esto es importante porque alfa y beta son ángulos complementarios, es decir, suman 90 grados, que con estos 90 son 180. Perdón. Esto lo que quiere decir es lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí. Si dos ángulos son complementarios, es decir, suman 90 grados, el seno de uno es el coseno del otro y el coseno de uno es el seno del otro y sus tangentes son inversas la una de la otra. Esto es muy importante recordarlo porque es una de las relaciones trigonométricas más sencillas y más importantes. En el fondo, lo que se está diciendo de esta relación trigonométrica es que solo tenéis que conocer quiénes son seno, coseno y tangente de hasta 45 grados, porque los ángulos más grandes de 45 podéis calcularlos por su complementario. Por ejemplo, si yo sé que el seno de 30 es 0,5, lo que es correcto, imaginaos que yo quisiera calcular quién es el coseno de 60. Pues como 60 y 30 suman 90, son complementarios, el coseno de 60 es lo mismo que el seno de 30, ¿vale? El coseno de un ángulo es lo mismo que el seno de su complementario. Entonces el coseno de 60 también son 0,5. ¿De acuerdo? Y hay otra cosa mucho más interesante también. 45 grados es complementario de sí mismo, ¿no? Porque 45 más 45 es 90. Eso quiere decir que el seno de 45 es lo mismo que el coseno de 45. Como de hecho es así. Si lo comprobáis con vuestra calculadora, seno de 45 es lo mismo que el coseno de 45. Que es 0,7 y pico. ¿Vale? 0,7, 70, ¿vale? Cuando un ángulo es complementario de sí mismo, que eso ocurre con 45 grados, el seno de ese ángulo coincide con el coseno del mismo ángulo, porque seno y coseno, seno de 45 es lo mismo que el coseno de su complementario, que es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces no olvidéis esta relación porque os permite sacar senos y cosenos de ángulos cuando solo conocéis el del complementario, el del que suma 90. Muy bien. Bueno, vamos a hacer el 46b rápidamente. Ahora ya sabiendo lo que sabemos es mucho más sencillo. Vamos a ver cómo es el B. El B es un triángulo en una posición típica, ¿vale? El típico triángulo vertical. 1, 2 y 3. Con su ángulo recto. Y nos dicen que tenemos abajo 9 centímetros, esto es un cateto, y que hay otro cateto que son 12 centímetros. Muy bien. Por supuesto, bueno, alfa es el de abajo y beta es el ángulo de arriba. Bueno, lo primero, vamos a por la hipotenusa, para tener todo y poder sacar las razones trigonométricas. Entonces, cateto al cuadrado más cateto cuadrado es hipotenusa al cuadrado. Luego 144 más 81 es hipotenusa al cuadrado. Luego 225 es hipotenusa al cuadrado. Luego la hipotenusa es la raíz cuadrada positiva de 225, que es 15 en las unidades que nos dan centímetros. Nunca olvidéis las unidades. Luego estos son 15 centímetros. Muy bien. Bueno, pues entonces ya es directo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos quién es el seno, el coseno y la tangente, por ejemplo, para alfa. Muy bien. Seno de alfa. Vamos a hacerlo ya un poco acelerado, ¿de acuerdo? Seno de alfa es, si este es alfa, opuesto, partido por hipotenusa. 12 partido por 15 puedo simplificar por 3. 4 quintos. Coseno de alfa. Contiguo a alfa
partido por hipotenusa. 9/15 puedo simplificar por 3. Vale, 9/15, 3/5. Tangente de alfa. Opuesto a alfa partido por contiguo a alfa, 12/9. 4 tercios. Y ahora, para el seno de beta, coseno de beta y tangente de beta, podría volver a repetir todo el rollo de dividir y simplificar. Ay, perdón. Coseno de beta y tangente de beta. Pero no vale la pena, porque yo sé que, como alfa y beta son complementarios, porque los dos suman 90, no sé quiénes son, pero sé que esta pareja con este suma 180, y si este es 90, quiere decir que esta pareja suma 90, ¿verdad? Luego son complementarios, luego el seno de uno es el coseno de otro, y el coseno de otro es el seno de uno. Luego, ¿quién es el seno de beta? 3/5, automático. ¿Quién es el coseno de beta? El seno de alfa, 4/5. ¿Y quién es la tangente de beta? 3/4, que es 4 tercios invertido. Cambio opuesto por contiguo. 4 tercios, 3/4. Es como elevar a -1, si os acordáis. 4 tercios a la -1 es 3/4, ¿no? Cambio y cambio. Lo mismo que decir 1 partido por 4 tercios. Que esto es lo mismo que, por supuesto, 1 entre 4 tercios, que por supuesto es 3/4. Muchas maneras de verlo para llegar a lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando dos ángulos son complementarios, sus tangentes son inversas entre sí, están elevadas a -1 o dividido uno entre la otra, ¿vale? La tangente de uno es 1 entre la tangente de la otra. En otras palabras, numerador por denominador se intercambian, ¿vale? El C y el D, por favor, intentadlo. Si tenéis alguna duda, comentádmelo, porque es exactamente la misma idea, ¿vale? Sacar el lado que me falta y jugar con los complementarios. Entonces, vamos a por el 47. Bien, ahora el 47 vamos a hacerlo entero y con cierto detalle, porque es un ejercicio que va realmente de lo que es este tema, que es encontrar los lados que me faltan en un triángulo con lo mínimo de información. Entonces, en el A nos da una especie de triángulo rectángulo así, y nos dicen que tengo 60 grados aquí. 60 grados veremos que es un ángulo notable. Son las 2/3 partes de 90 grados. Y, como bien sabéis, o deberíais saber, son también los ángulos que hay dentro de un triángulo equilátero. Eso lo habíamos comentado, de hecho, por ahí atrás en clase, ¿vale? 60 grados es un ángulo notable. Entonces, su seno y su coseno tienen una forma muy concreta que hay que conocer. Pero bueno, todavía no. La cuestión es, yo tengo un triángulo, rectángulo, del que solo sé que este ángulo son 60 y esto mide 5. Fijaos que no puedo sacar A y B con Pitágoras, pero sí que voy a poder hacerlo con las razones trigonométricas. Como yo conozco un ángulo que es el de 60 y tengo ese ángulo situado, yo sé que este tío que tiene delante es el opuesto. Esto es el cateto opuesto. Ciertamente esto es la hipotenusa. Y por tanto este es el cateto contiguo a 60. Bueno, pues nada. Entonces, ¿cómo saco, por ejemplo, la hipotenusa? Pues necesito algo que relacione el lado que conozco, que es el opuesto, con la hipotenusa. ¿Quién relaciona eso? Pues el seno del ángulo, ¿no? Seno de 60 grados es opuesto, que es 5, partido por hipotenusa, que no conozco, se llama A, ¿no? Luego A es 5, partido por seno de 60. De momento vamos a hacer esto con la calculadora. Más adelante nos pondremos a hacerlo de manera absolutamente exacta. Pero por ahora vamos a dejarlo con la calculadora y ya está. Da 5,774, más o menos. Bien, así de fácil. Y ahora, sé que estos son 60, sé que estos son 5 exactos, quiero hallar este. Este es el cateto contiguo y este es el opuesto. ¿Quién relaciona opuesto y contiguo? La tangente. Luego, tangente de 60 grados es opuesto, que conozco, entre contiguo, que es B. Luego, ¿quién es B? 5 partido por tangente de 60. Perdón. Muy bien. Y ahora 5 entre tangente de 60, a la rica calculadora. 2,887 aproximadamente. Ya está.
Problema resuelto, ya tengo los dos lados que quería, A y B. Por supuesto, este ángulo de aquí, siendo este 90, a fuerza que este sea complementario con este otro, luego estos son 30 grados. Muy bien. A por el B. La cosa realmente no tiene más dificultad. Tenemos un triángulo como este. Así, así y así. El ángulo recto está aquí porque nos dicen que es rectángulo en el enunciado. Y nos dicen que aquí tenemos 2 centímetros y aquí 30 grados. Muy bien. Entonces, automáticamente, ¿qué nos están dando? El opuesto. Luego este es el opuesto. Luego este es el contiguo. Y por tanto esto es la hipotenusa. Bueno, el enunciado les llama A y B. B al contiguo y A a la hipotenusa. Vale. Pues entonces, una vez más, tengo el opuesto, quiero la hipotenusa a través del seno, ¿no? Luego el seno de 30 grados es una réplica exacta de lo anterior. Es opuesto partido por hipotenusa. Luego, ¿quién es la hipotenusa? 2 partido por el seno de 30 grados. Y ahora esto da 4. Exacto. Vale. Muy bien. Es uno de los pocos senos que dan exactos. Y ahora, ya sé que esto vale 4 exacto. Muy bien. Quiero el contiguo. Vamos a utilizar siempre el lado que nos dan. Opuesto a contiguo, por supuesto, tangente. Tangente de 30 grados es opuesto, que es 2, partido por contiguo, que es B. Luego, ¿quién es B? 2 partido por tangente de 30. Dos entre tangente de 30. 3,46 aproximado. Este sí que es aproximado. 3,464 más o menos. Este. Básicamente es el mismo problema de antes. Nos dan un ángulo y nos dan su cateto opuesto. Nos piden los demás. Vamos a ver si hay alguno más interesante. El C, por ejemplo. En el C tenemos un triángulo así, más o menos. Bueno, un triángulo como este, el ángulo recto aquí, bien, estos son 45 grados, por supuesto esto está completo, bien, y nos dicen este cateto es B, la hipotenusa es A, y estos son 7 centímetros. Muy bien. A veces hay más de una manera de hacer las cosas. Por ejemplo, si este ángulo de aquí son 45 grados y este son 90, este de aquí necesariamente son también 45. 45 es complementario de sí mismo. Luego yo tengo un triángulo en el que hay dos ángulos iguales, este y este. Luego los lados que hay enfrente tienen que ser iguales, este y este. Luego yo me esperaría que esto fueran 7 centímetros también, ¿vale? Por una cuestión de simetría. Vamos a ver si es correcto o no, ¿vale? Vamos a hacerlo trigonométricamente. Entonces, yo tengo el contiguo a 45. Este es el ángulo que me dan, ¿de acuerdo? Y quiero sacar la B, que es el opuesto. ¿Qué relaciona opuesto y contiguo? La tangente, ¿no? Pues entonces, tangente de 45 grados es opuesto a 45, que es B, partido por contiguo, que es 7. Luego entonces, ¿quién es B? B es 7 veces 7 por tangente de 45. Ahora, si miras en tu calculadora, tangente de 45 es 1. Luego 7 por 1, 7 centímetros. ¿Vale? Que es lo que tenía que darnos por simetría. Muy bien. ¿Vale? Bueno, tengo el opuesto y tengo el contiguo. Los dos valen 7. Quiero sacar la hipotenusa. ¿Qué relaciona, por ejemplo, contiguo con hipotenusa? Pues el coseno. Coseno de 45 grados es contiguo, que vale 7, partido por hipotenusa, que es A. ¿Quién es A? 7 partido por
coseno de 45. Esto da irracional. Entonces, si lo hacemos con un par de decimales, 7 entre coseno de 45, 9,899 más o menos. Centímetros, ¿vale? Las unidades, ¿eh? Siempre las unidades, ¿vale? Muy bien, bastante fácil. El D. Excesivamente repetitivo, quizá. Tenemos otra vez lo mismo, esencialmente, ¿vale? Quizá es una pena, porque no nos están dando la hipotenusa como data en ninguno de estos problemas. Pero bueno, en fin, ahora caerá alguno. Bueno, tenemos un ángulo aquí que es 45 en grados, pi partido por 4 si fueran radianes, 9 centímetros el cateto opuesto 45, este es el opuesto 45, y nos preguntan quién es el contiguo y quién es la hipotenusa. Entonces vamos a por la hipotenusa. ¿Quién relaciona el opuesto, que es el que conozco, con la hipotenusa? Opuesto, conozco, hipotenusa que no conozco. Por supuesto el seno, ¿no? Luego el seno de 45 es el opuesto, que vale 9, y lo conozco, partido por la hipotenusa, que es la que voy a despejar. Vamos a ver, esto es un 9 y lo de abajo es una A. Muy bien, luego ¿quién es A? A es 9 partido por seno de 45. Perdón, seno de 45. Y ahora, la seno de 45 veremos más adelante que es raíz de 2 partido por 2, ¿vale? Pero de momento da igual. Lo hacemos a golpe de calculadora y ya está. 9 entre seno 45. 12,73, vamos a ponerlo así, ¿vale? 12,73 aproximadamente. Mejor tomar 3 decimales, pero bueno, esto ya es una cuestión barata de conseguir. Vale, una vez más. Ya nos podemos ir imaginando quién va a ser B, que es el lado que nos falta. Ya sabemos que A son 9, perdón, 12,73 aproximado. Ya nos podemos ir imaginando quién va a ser B, ¿vale? Porque si estos son 45, estos también son 45, porque son complementarios estos dos ángulos. Y como son ángulos iguales, B tiene que dar 9, pero bueno, vamos a hacerlo otra vez. ¿Quién relaciona el opuesto del ángulo que me dan, que es este, con su contiguo? La tangente, ¿no? Luego tangente de 45 es el opuesto, que lo conozco, 9 partido por hipotenusa, partido por contiguo, que es B, que no lo conozco. Luego, ¿quién es B? 9 partido por tangente de 45, pero tangente de 45 es 1. Luego 9 entre 1, 9 centímetros. 9. Otro triángulo isósceles como antes. A ver, es muy característico de los triángulos isósceles que son rectángulos, que esto y esto tienen que ser iguales, ¿no? Y suman aumenta, luego son 45 grados. Luego triángulo, rectángulo, isósceles, siempre 45 grados a cada lado. ¿Eh? Muy bien, fácil, ¿no? Vale, entonces, antes de alargarnos mucho más, vamos a introducir lo que vamos a ver mañana, rápidamente, que es relaciones entre razones trigonométricas, que lo tenemos en la página 138. Y vamos a ir muy despacito con esto, ¿vale? Porque hay cosas que ver y no todas las comentan en el libro con la importancia que debieran. Entonces, vamos a ver relaciones entre razones trigonométricas. Y sus propiedades, que viene a ser lo mismo. Ojo, porque esto va más allá de lo meramente curioso, ¿eh? Hay cosas muy importantes por aquí, que se utilizan muchísimo en el futuro. Como decíamos, esto era la página 138 más o menos. 138. Bien. Está bien siempre tener una referencia al libro, se explique mejor o peor. Vale. Hay un montón de relaciones trigonométricas, ¿de acuerdo? La primera. Muy importante, esto es incluso conveniente copiarlo en el libro, perdón, en el cuaderno. La primera, el seno y el coseno nunca superan la unidad.
Pueden alcanzarla, ¿eh? Lo que quiere decir esto es que el seno y el coseno siempre son más pequeños que 1. Seno de alfa es menor o igual, puede ser igual que 1. Y el coseno de alfa es siempre menor o igual que 1. No importa el ángulo, ¿vale? Ni el seno ni el coseno pueden superar la unidad. Curiosamente la tangente sí, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver exactamente por qué ocurre esto. Ahora, volvamos al principio de todo, cuando dijimos lo que eran el seno y el coseno. Decíamos que el seno y el coseno, cuando se inventaron, lo que la gente hizo fue coger un triángulo rectángulo en el que el ángulo que yo quería estudiar estaba, por ejemplo, aquí, alfa. Y entonces en vuestra calculadora se mete en la memoria un triángulo rectángulo con hipotenusa 1. Y ahora, este de enfrente es el seno del ángulo, lo que mide esto, ¿vale? Lo que mide este cateto es el seno cuando la hipotenusa es 1. Y cuando la hipotenusa es 1, esto que mide aquí abajo es el coseno del ángulo. Ahora, vosotros sabéis que la hipotenusa es el lado más grande del triángulo, porque es el que está con el ángulo más grande de todos. ¿De acuerdo? Luego este es el lado más grande que hay en el triángulo. Eso quiere decir que estos dos son más pequeños que este de aquí. Luego el seno siempre es más pequeño que 1 y el coseno también siempre es más pequeño que 1. Es automático, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente para darnos cuenta, ¿eh? Vamos a coger varios ángulos y vamos a ver quiénes son sus senos y sus cosenos con la calculadora. Entonces, por favor, completadme esta tabla con la calculadora en un momentillo. Ups, si sois tan amables. Os voy a dar algunos ángulos y lo comprobamos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando tengo 0 grados? Cuando tengo 30 grados. Cuando tengo 45 grados. Cuando tengo 60 grados. Y cuando tengo 90 grados. Vamos a ver. Hacedlo en un momento, por favor, con vuestra calculadora. Y ahora lo comprobamos a mano y vemos exactamente qué quiere decir todo esto. Bueno, el seno de 0, si lo hacéis en un momento, es 0. Y el coseno de 0 es 1. Y esto es un poco raro, ¿no? Vamos a ver. Cuando uno tiene el ángulo este alfa, aquí alfa, por ejemplo, en este dibujo, pues posiblemente sea del orden de unos 20 grados por la abertura que tiene o algo así. Imaginaos que alfa fuera un ángulo muy pequeño, por ejemplo, un solo grado. ¿Cómo sería ese triángulo? Pues debería ser algo como esto, ¿no? Un ángulo muy pequeño aquí. Este sería alfa, si alfa es un ángulo muy pequeño, y esto mide 1, ¿no? Esto sería el seno. Y esto sería el coseno. Luego, si un ángulo es muy pequeño, el seno es muy pequeño. Y el coseno es prácticamente igual que la hipotenusa. ¿Lo entendéis? Entonces, si el ángulo fuera 0, que es un caso límite porque el triángulo deja de ser un triángulo, el triángulo ya ni se levanta. Si el ángulo es 0, este triángulo de hipotenusa 1 no está abierto, se ha aplanado sobre una línea recta. Entonces, ¿el seno quién va a ser? Pues la altura del triángulo, que es 0. ¿Y el coseno quién va a ser? La base del triángulo, pero como el triángulo está aplastado, el coseno es 1. ¿Vale? Luego, cuando yo tengo un ángulo de 0 grados, el seno del ángulo es 0, porque la altura es 0, y el coseno del ángulo es 1, porque el coseno coincide con la hipotenusa. Bueno, si tengo 30 grados, eso es una apertura respetable, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo 30 grados, miradlo en vuestra calculadora y veréis que este lado de aquí mide 0,5, el seno es 0,5, y esto más o menos, ¿vale?, es del orden de 0,9. Vamos a redondear groseramente a un solo decimal, porque francamente ahora no nos interesa mucho la precisión. Entonces, cuando tengo 30 grados, esto es 0,5 más o menos, y esto es 0,9. Muy bien. Cuando tenéis 45 grados, ese es el triángulo isósceles, ¿no? Esto mide 1 y estos dos lados miden lo mismo, porque los ángulos son iguales. Si lo hacéis con la calculadora, cada uno de ellos os da 0,7, cuando esto es 45 y por tanto este también es 45. Luego entonces 0,7 y 0,7. Si os fijáis, ni seno ni coseno pasan nunca de 1, ¿vale? El seno empezó en 0, va subiendo, 0,5, 0,7, pero no llega de momento al 1. Y el coseno empezó en 1 y lo que hace es decrecer.
¿vale? Nunca pasa de 1. 60 grados. 60 grados no hay que pintar más triángulos porque es el complementario de 30. ¿De acuerdo? Luego, el opuesto de 60, que es el seno de 60 cuando la hipotenusa es 1, es 0,9. Y el contiguo a 60 es 0,5. Si os fijáis, era lo que decíamos en el ejercicio anterior, y esto es muy importante. Si 60 y 30 son complementarios, suman 90, el seno de uno es el coseno de otro, y el coseno de otro es el seno de uno. 45 es complementario a sí mismo, su seno y su coseno coinciden. Y ahora, un triángulo que tiene 90 grados. Es un triángulo que tiene una abertura tan grande aquí, ¿vale? Que estos son 90 grados de abertura. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el triángulo se aplasta, queda aplastado verticalmente. Imaginaos un triángulo en el que la apertura es casi de 89 grados, es un triángulo así, ¿vale? Es un triángulo muy estrecho y muy alto, si este es un ángulo de casi 90, ¿no? ¿Vale? Cuando el ángulo es de 90, el triángulo se aplasta en vertical, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la altura del triángulo, que es el seno, vale 1. El coseno del triángulo, el coseno del ángulo, que es la base del triángulo, como el triángulo está aplastado, vale 0. Entonces, si os fijáis, ángulos complementarios, 0 más 90 es 90, ¿no? Seno se cambia por coseno. Entonces, si os fijáis, el seno empieza siendo 0 y se acerca hasta 1, pero no pasa de 1. Y el coseno empieza siendo 1 y se acerca a 0, pero nunca pasa de 1 tampoco. Luego seno y coseno son más pequeños que 1 siempre. ¿De acuerdo? Esa es la primera propiedad y es importante recordarla. Segundo, la tangente puede tomar cualquier valor, no está limitada. E incluso puede estar indefinida. Ojo a esto. ¿Qué querrá decir esto de indefinida, vale? Entonces vamos a verlo en un momentillo. Vamos a ver. Volvemos a nuestro triángulo, pero con hipotenusa 1, ¿vale? De todos los triángulos con un ángulo alfa que yo pueda formar, triángulos rectángulos, vamos a fijarnos en el triángulo rectángulo que tiene hipotenusa 1. Y este es alfa. Yo sé que cuando la hipotenusa es 1, la altura del triángulo, que es el opuesto, coincide con el seno de alfa. Y el contiguo de este triángulo coincide con el coseno de alfa. Esa era la idea, ¿no? Bien, ahora, ¿quién es la tangente de un ángulo? Pues el opuesto al ángulo partido por el contiguo al ángulo, ¿no? Y ahora, en este triángulo, ¿quién es el opuesto? En este triángulo, el opuesto alfa es el seno. ¿Y quién es el contiguo a alfa? El coseno. Luego, una relación fundamental entre seno y coseno es que si sabes el seno y sabes el coseno, sabes quién es la tangente, porque la tangente es seno entre coseno. Entonces, atención, porque esto hay que saberlo muy bien y de memoria. Es fácil de entender y es fácil de sacar, ¿vale? Pero también es muy importante. Ojo, la tangente de un ángulo es el seno del ángulo partido por el coseno del ángulo. Si conoces seno y coseno, puedes conocer la tangente. Por eso la tangente la hemos definido después. Primero uno habla de seno y coseno y la tangente sale de ellos dos. Ahora fijaos que la tangente es una división, ¿verdad? Entonces las divisiones solo tienen sentido cuando el que divide
es distinto de 0. Si esto valiera 0, el coseno, la tangente no tiene sentido. Si volvemos a la página de atrás, el coseno vale 0 cuando la tangente es 90. Entonces va a ocurrir que a veces la tangente no tiene sentido, ¿vale? Pero vamos a verlo en detalle. Entonces volvemos a hacer la tabla de antes. De hecho, vamos a volver atrás a la tabla y lo hacemos ahí, ¿vale? Entonces añadimos una columna más y ponemos aquí la tangente. Y lo hacemos con la calculadora, ¿vale? Si hacemos la tangente de 0 grados con la calculadora, tangente de 0 nos da 0. Lo cual a propósito es lo mismo que 0 entre 1, ¿vale? Seno entre coseno. ¿Quién es el seno? ¿Quién es el seno de 0 grados? 0. ¿Quién es el coseno de 0 grados? 1. La tangente de 0 grados es seno entre coseno. 0 entre 1, 0. Muy bien. Si ahora hacemos, por ejemplo, la tangente de 30 grados, esto nos da aproximadamente 0,6, 0,57, ¿no? 0,577, 0,6 más o menos. Eso es la calculadora. Si lo hacemos como 0,5 seno entre 0,9 coseno, ¿vale? Aproximado, podéis ver que da 0,555, 0,6, ¿vale? Lo mismo. Muy bien. La tangente de 45, si lo hacéis, da en la calculadora 1. Y si lo hago dividiendo seno entre coseno, 0,7 entre 0,7 da 1. Muy bien. Y la tangente de 60. Si hacéis la tangente de 60, da 1,7 más o menos. 1,73. ¿Vale? Y si lo hacéis como seno entre coseno, 0,9 entre 0,5 da entre 0,7 y 0,8, ¿vale? Pero 1,7 y 1,8, vamos a dejarlo 1,7. Depende de los decimales que toméis, ¿de acuerdo? Luego, en efecto, siempre la tangente podéis hacerla por la calculadora o utilizando seno entre cosenos si los conocéis, ¿vale? Y ahora el último. Si yo en mi calculadora meto tangente de 90, mi calculadora automáticamente lo que da es error, ¿vale? ¿Por qué la calculadora da error? Pues porque la tangente de 90 es, como todas las tangentes, seno del ángulo, seno de 90, entre coseno de 90. Ahora, el seno de 90, lo tenemos aquí, es 1. Y el coseno de 90 es 0. Y 1 entre 0 no está definido. No puedo dividir por 0. ¿Vale? Entonces, la tangente es muy peculiar. No se comporta como el seno y como el coseno, ¿de acuerdo? Seno y coseno son cosas complementarias. Uno es un cateto y el otro es otro cateto, ¿vale? Pero la tangente es seno entre coseno. Entonces, ya no tiene por qué estar limitado entre 0 y 1. Puede dar cualquier cosa, por encima y por debajo de 1. Fijaos que esto da más que 1. Si hubiéramos hecho, por ejemplo, para tener una idea de lo que está ocurriendo por aquí, para 89 grados, ¿quién es el seno, quién es el coseno y la tangente? Vamos a hacerlo un momento en la calculadora para que se vea, ¿de acuerdo? Un ángulo muy cercano a 90 para ver lo que ocurre. El seno de 89 grados es 0,99998. Prácticamente vale 1. Muy cerca de 1, ¿vale? Pero no es 1. Muy bien. ¿Quién es el coseno de 89 grados? 0,00174. Es casi 0, pero no es 0. ¿Y quién es la tangente de 89 grados? Pues ya nada menos que 57,3. Un número gigantesco, 57. ¿Vale? Si cogiéramos tangentes cada vez más próximas a 90 grados, veríamos que la tangente crece más y más y más, son números cada vez más grandes, ¿vale? Y en 90 grados simplemente no existe. No debéis decir que la tangente de 90 es infinita, cuidado con eso. La tangente de 90 no está definida. Hay más cosas por aquí detrás que no, que todavía no podéis ver.
Una división por cero no da infinito, una división por cero no da. Vale. Bueno, entonces mañana vamos a seguir con propiedades del seno y del coseno, ¿vale? Por favor, recordad estas fórmulas, recordad estas relaciones, Seno, coseno y tangente están entre las cosas más importantes que hay en matemáticas avanzadas. Son los primeros pasos en matemáticas serias de verdad. Entonces hay que recordar muy bien lo que son estas cosas y cómo son sus relaciones. Bueno, para mañana, por favor. De la misma página que estábamos haciendo hoy, es un poco más de lo mismo. Página 148, el ejercicio 48. El siguiente a lo que estábamos haciendo. Mañana lo resolvemos y seguimos, ¿vale? Bueno, venga, muchas gracias y hasta mañana.